¿Cómo están hermosos e inteligentes bibliófilos? Pues ya es abril y es momento de empezar a ponernos serios. Realmente dejar de solamente ver por encima los libros y empezar a entrar en análisis más duros y tal vez en cosas que, bueno, hasta ahorita no he encontrado videos que hablen mucho de esto. Y esto es la teoría literaria. Pero, ¿qué es la teoría literaria? Bueno, pues una definición muy simple de Wikipedia dice: la teoría de la literatura es, en sus términos específicos, los propios de la ciencia de la literatura, la disciplina general, constructiva, descriptiva y teorética que se ocupa de la literatura. Bien, digamos que lo dejamos hasta ahí. Primero salen algunas cosas. ¿Es la literatura una ciencia? Sí. No es como las matemáticas, no es como la astrofísica ni la química. Es una forma muy particular de ciencia. A veces la literatura puede llegarse a nutrir de alguna otra, digamos, otra ciencia, otro campo de estudio, por ejemplo, de la física o la química. De hecho, cuando veamos los mundos posibles, aquellos que hayan escuchado alguna vez de los multiversos, universos paralelos, etcétera, etcétera, sabrán que, pues, hacia dónde voy, ¿no? Pero sí, la literatura es una ciencia y como ciencia tenemos teorías y tenemos modelos con los cuales podemos comprobar esas teorías. Ahora, recordemos una cosa, la literatura pasa algo, no es algo que se pueda medir, cuantificar de una forma como lo hacen las otras ciencias, no. Tenemos obviamente modelos que van a ser en función de lo que aparece en la literatura, que es algo muy complejo, porque por ejemplo todavía hay gente que dice, hay teóricos que dicen, bueno, ¿qué es la literatura? Todo aquello que tenga literaturidad. ¿Qué es la literaturidad? Aquello que es literatura. Es complejo, pero así es. O sea, todavía no llegamos realmente ni siquiera al punto de qué es, pero sí, es una ciencia y hay formas de estudiarla. Ahora, este video lo que quiero hacer aquí es empezar con ustedes a hablar de esto. Para eso, creo que lo conveniente es empezar por una de las cosas que me parecen más fáciles y es hablar de este libro. Este libro es Morfología del cuento de Vladimir Prop. Fue publicado en 1928, si no me equivoco, solo que no obtuvo mucha... o sea, no fue muy popular hasta que en el 58, 30 años después, fue traducido al inglés. Ahora bien, abordaremos primero hablaré generalmente de él y en el siguiente video hablaremos ya el tercer capítulo, porque los primeros dos son más que nada dedicados a abordar lo que les voy a decir ahorita, que es de qué va a tratar, cómo se desarrolla y un poquito, ¿no? Bueno, no sé si recordarán que les había hablado de este libro, Los cuentos rusos de Afanasiev. Vladimir Prop se va a basar mucho en estos cuentos para sacar su teoría de cómo van funcionando. En los En los primeros dos capítulos nos dice que va a tratar el cuento, que todas las clasificaciones de cuentos sabidas hasta ahora no necesariamente son adecuadas, siempre dejan algo de lado. Lo que él está haciendo es, a partir de un análisis de 100 cuentos, principalmente de Afanasiev, encontrar cuáles son los elementos comunes y las secuencias que van pues pasando, que nos pueden ir diciendo los cuentos clásicos tienen esta y esta estructura y se comportan de esta y esta forma. Y siempre van a tener estos elementos. En lo personal, yo este libro fue el que vi en Introducción a la Teoría Literaria. Y les puedo decir algo. Un consejo es que si no han leído así como que muchos cuentos clásicos, y clásicos no me refiero a cuentos como los de Poe, sino cuentos Caperucita Roja, La Cenicienta, esos cuentos rusos, pues que incluso pueden hacer este ejercicio con alguna película como la primera película de Shrek. Funciona, porque les diré una cosa,
Estos elementos aparecen todavía en los constructos culturales actuales, incluso con Harry Potter. Entonces creo que si me siguen en los videos y van analizando los elementos que aparecen en estos, pues van a encontrar que funcionan. Lo primero que él hace es, pues como ya dije, criticar las clasificaciones que han habido antes. Siempre se han dejado de lado algunas cosas, pero él, en la minuciosidad que ha tenido para llevar a cabo este texto, pues dicen, no, hay que incluir más cosas. Usualmente se limitaban a enumerar cerca de 10 elementos, los personajes, los antagonistas, la acción y algunas otras cosas. Pero él va a clasificarlos de una manera más extensa y con unas interacciones más profundas. De hecho, al final del libro aparece esto, que vendría siendo precisamente la manera en la que los 100 cuentos de hecho están aquí enlistados, aunque realmente son 101 cuentos, la manera en la cual funcionan las interacciones. No se nota muy bien porque son letras chiquititas, ni siquiera así yo personalmente las puedo leer muy bien, pero de cómo van funcionando, cómo interactúa el héroe con el villano, el ayudante mágico, son figuras que vamos a ir encontrando pues cuando empezamos a hablar del capítulo 3. Básicamente los primeros 2 capítulos vendrían siendo hablar un poco de los cuentos, historias como Las Mil y Una Noches, las clasificaciones, por ejemplo, aquí habla de, en un texto de Wundt que se llama Psicología de los Pueblos, donde Wundt propone la siguiente clasificación: cuentos, fábulas mitológicos, cuentos fantásticos netos, cuentos y fábulas biológicos, netas fábulas de animales, cuentos de origen, fábulas y cuentos jocosos y fábulas con moralejas. Pero a pesar de que esta clasificación podría ser una clasificación bastante rica, realmente, por ejemplo, hay críticas. ¿Qué entendía precisamente con lo de cuentos fantásticos netos? ¿O qué quiere? ¿O por qué un cuento fantástico neto no puede contener animales? Entonces, él lo que va a ir haciendo es ir señalando los defectos de estas clasificaciones para elaborar la suya. Y bueno, chicos, hasta aquí lo voy a dejar porque es básicamente eso, los primeros 2 capítulos. Es un libro muy conseguible, lo edita Colofón, es muy barato, cuesta a lo mucho 100 pesos, 100, 120. Entonces, si tienen un Dante cerca, ahí los venden enseguida. También los he visto en Liverpool. No son así como que de las cosas más pedidas, pero seguramente por ahí están en Liverpool. Entonces ya siguiente video ya empezaremos a hablar de los personajes, los auxiliares mágicos, los antagonistas, las cosas que suelen ocurrir. Y veré qué libro de los de Afanasiev, o sea, bueno, qué libro, qué cuento de Afanasiev podemos utilizar, o a lo mejor si me decido a utilizar alguna película para que todos me puedan entender más. ¿Está bien, chicos? Pues así vamos a estar, terminaremos este libro y pues ya veremos luego qué sigue. Entonces, no olviden darle like, suscribirse, compartirlo, darle like a nuestra página de Facebook, seguirme en Twitter, que casi no lo uso, pero por ahí vamos publicando algunas cosas interesantes. También no olviden ver las columnas que escribo en la página de Antonio Burgos MX. También les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Y hasta la próxima.